Bueno, ¿se oye? ¿Sí? Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por las tortas y el café, las tortas de Inés Rosales. Las otras igual vienen luego. Y bueno, yo quería pasar un ratito con ustedes, si me lo permiten. Quiero que en cualquier momento que tengan una pregunta se sientan como en casa, levanten la mano y pregunten, me interrumpan. A mí se me va a ir lo que estaba diciendo, pero luego siempre hay alguien que amablemente me dice por dónde iba. ¿Vale? Quiero decir que no me gustaría estar aquí yo solita hablando, porque hablamos de social media y es interacción, es conversación y es diálogo. Bien, bueno, a mí me han pedido que venga hoy aquí a hablar de mi libro, así que voy a hablar de mi libro. El libro se llama Social Media Manager y es una figura que, a pesar de lo conocidísimo que es la figura del Community Manager, el social media, pues poca gente lo conoce. Poca gente sabe cuál es su papel y lo importante que puede llegar a ser. De hecho, primera pregunta que os formulo. ¿Alguien me podría decir qué es un Social Media Manager? Manejar. O sea, estamos hablando de un director de orquesta, más o menos, pero lo que dirige en vez de una orquesta, instrumentos, son conversaciones. ¿Algo así? Bueno, yo a eso le llamo Community Manager. ¿Vale? El Community Manager es el que gestiona la comunidad. ¿Vale? Pero para gestionar una comunidad necesitamos una estrategia. Y el estratega, el perfil estratega, el perfil que tiene la visión, es el Social Media Manager. Entonces, es importante, desgraciadamente la mayoría de las pymes que nos encontramos hoy en día, sobre todo, todavía estamos empezando, entonces, en los primeros pasos, casi todos lo que conocemos es el perfil del Community Manager, pero la estrategia es fundamental. A los Community Managers se les está pidiendo que hagan de todo, que hagan de bloggers, que hagan de analistas web, que hagan de diseñadores, que hagan de todo. Y en realidad el Community Manager es un peón más, y cuando digo peón no quiero decir que sea el más pequeñito, quiero decir que es un trabajador más dentro de un departamento, que sería el departamento de social media, dentro del departamento de marketing. Y aquí también merece la pena decir que el marketing es uno, siempre digo que el marketing es uno, tiene diferentes canales, pero no puede haber una separación como a veces nos encontramos en las empresas, sobre todo en las pymes, en negocios locales, no tanto porque son más pequeñitos, pero nos encontramos una separación entre las actividades offline y las online. Entonces, tiene que ser todo siempre integrado y coherente. El marketing es uno, la comunicación es una, el trato a los clientes es uno, la marca es una, y todo ello confluye a través de diferentes estrategias y se nutre de todo lo que es el ecosistema social para salir e interaccionar con los clientes. Son estrategias que se generan dentro de la empresa, de negocio, de marketing, y que desarrolla el Social Media Manager. Entonces, lo primero, para saber quién es el Social Media Manager, vamos a saber quiénes son los que le acompañan en el... Yo, para que me grabes con un trípode, soy muy mala, porque me muevo muchísimo. ¿Te has dado cuenta? Pues hoy estoy paradita porque estoy medio regular. Pero, ¿vale? Entonces, el Social Media Manager tiene un equipo y digamos que los perfiles, en realidad, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de lo que configura un departamento de marketing normal, un departamento de publicidad. Tenemos, digamos que como figura principal, el Social Media Manager o Strategist. Cuando hablamos de empresas muy grandes, incluso la figura del Social Media Manager se divide en dos. Está el Manager y el Strategist, que ahora veremos cuáles son sus funciones. Tenemos el Community Manager, que es el que todos conocemos, y que debería ser la persona que se dedica única y exclusivamente a gestionar la comunidad e interaccionar, poner en práctica las estrategias de comunicación y de marketing. Como todos sabemos, la realidad nos demuestra que no.
que generalmente el Community Manager hace de todo. Limpia, brilla y da esplendor, como la Real Academia. Después tenemos un perfil que es el Content Manager, que es un perfil que a mí personalmente me gusta mucho porque está muy unido a mis orígenes universitarios, que es el que maneja los contenidos, es el que dirige las estrategias de contenido. Y cuando digo contenido no me refiero solo a generar contenido para un blog, estamos hablando de contenido multimedia también. Tiene que haber una persona que coordine, por ejemplo, si vamos a hacer un vídeo presentación de un producto, pues tendrá que hacer una persona que haga un storyboard, un guión, una locución, que se contacte con una agencia o con alguien que pueda hacer unos dibujitos o que pueda grabar, etc. Y esa persona es el Content Manager. Además, por supuesto, se encarga de dirigir todo lo que son los contenidos. Contenidos web, los copies, contenidos del blog, un poquito también de Blogger. Pues está el Content Curator, que ya es un poquito más un perfil raruno, como diría mi buena amiga Gaby Castellanos. Ya es muy difícil encontrar. Si encontrar un Content Manager es difícil en una empresa, encontrar un Content Curator ya es casi imposible. Y es la persona que se encarga de la curación del contenido. Eso suena raro. ¿Alguien sabe lo que es la curación del contenido? Adelante, no te cortes. Así aprovecho y me quito la chaqueta. Vale. Eso pasa con las traducciones de los false friends en inglés. Claro, uno escucha curación de contenido y dice, este es el que lo pone bueno, ¿no? El contenido estaba malito, vamos a curarlo. Ay, yo esperaba que dijerais eso. A ver, el Content Curator es un perfil que se dedica a hacer, o sea, es como el cazador de tendencias, pero de contenidos, ¿vale? Es el perfil profesional que se ocupa de rastrear todas las tendencias, no solo en el nicho de mercado o en la cuota de mercado de nuestro negocio, sino en general, porque las tendencias van mucho más allá de nuestro nicho de mercado siempre. O sea, cuando empezó todo esto del social media, la primera pregunta que se hacían los que tenían pymes, por ejemplo, del mundo del jamón, decían, pero si yo voy a vender jamones, ¿qué tiene que ver el jamón con el Facebook? ¿No? Entonces, lo que tiene que ver es que las tendencias generales es hacia donde van nuestros clientes y nosotros tenemos que ir a donde van nuestros clientes. Si nuestros clientes hoy están en una plaza, pues tendremos que estar en la plaza. Si mañana se van al campo, pues tendremos que ir al campo. La cuestión es que siempre tenemos que estar donde están ellos. Y entender, por ejemplo, que la tendencia ahora es que ya no somos clientes, somos usuarios. Ahora ya el cliente es un usuario. Y el consumidor es un prosumidor, un prosumer, un consumidor inteligente que antes de decidirse a comprar nuestro producto va a Internet y se informa. Y además confía más en otros usuarios que en nosotros. Entonces, tenemos que saber qué están diciendo. ¡Hala! Tenemos que saber qué están diciendo sobre nosotros todos los usuarios, porque si hablan mal de nosotros y nosotros no nos enteramos, no tenemos ningún control. Y esa publicidad negativa, de la cual ni siquiera somos conocedores, nos hace muchísimo daño. Ya podemos invertir lo que queramos en flyers e incluso en la radio. Si un prosumer busca en Google y lo primero que le salen son comentarios negativos, la hemos cagado, con perdón. ¿Vale? Entonces, el Content Curator, lo que ha dado de sí el Content Curator, El Content Curator es ese perfil que se dedica a buscar esas tendencias para poder transmitírselas al Content Manager y al Community Manager, también al Social Media Manager, y que se establezcan como un árbol de contenidos con las tendencias, porque lo que nosotros tenemos que aportar en los medios sociales, que no dejen de ser medios y como tales son comunicación, lo que tenemos que aportar son contenidos de valor, algo que les interese a nuestros clientes, usuarios, prosumidores. La siguiente figura es el blogger, este sí lo conocéis, ¿no? Blogger es la persona que bloguea. Lo interesante del blogger es que el blogger es una subespecie rara también que se entiende muy bien con otros bloggers.
sea, hay community managers que son muy buenos, pero que no entienden bien a los bloggers. Y los bloggers son una especie de frikis. Y lo digo yo la primera, lo digo yo la primera, y entre nosotros nos entendemos bien, ¿no? Entonces, para poder, por ejemplo, captar influenciadores, que generalmente son bloggers, pues hay que hablar un poquito su idioma, ¿vale? Y no se trata solo de hacer peloteo como algunos creen, ¿eh? Decir, oye, me encanta tu blog, no, hay que hablar un poquito más el idioma. Después tenemos el analista web, ese perfil súper útil, súper técnico y que es totalmente desconocido en casi todos los departamentos de social media. El analista web se dedica a hacer números, por así decirlo. Bueno, suena muy mal si lo digo así, ¿no? Pero digamos que es el que se dedica a analizar los números, los datos, las cifras. Digamos que es un trabajo mucho más técnico dentro del marketing. Y el técnico de marketing online, que podemos llamarlo también el típico SEO, el tradicional SEO, SEM, el que se dedica a hacer los anuncios en AdWords, en Facebook o donde sea. Es decir, es el que trata lo que hasta hace unos años, antes del boom de Facebook, era el marketing online, que no iba mucho más allá de Google y poco más, de poner un banner y de establecer algunas sinergias con algunos influenciadores. Entonces, esos son los perfiles. ¿Hasta aquí se ha entendido? ¿Alguna duda? En España no. No, sí, en Madrid hay alguna. De hecho, lo normal es que las agencias de social media sí tengan ese nivel de diagrama, de organigrama, perdón. En las agencias generalmente sí. Luego hay consultores, freelance, que se unen entre ellos y se dan el apoyo necesario para poder hacer todo eso. ¿Hay personas que sean capaces de hacer todo eso? Sí. Pero siempre va a haber, o sea, el que sea muy bueno analista web a lo mejor no es muy bueno en estrategia, se me ocurre, ¿eh? No necesariamente, pero quiero decir que obviamente para una pyme no necesitas a lo mejor todo eso, dependiendo de la pyme, ¿no? Pero para una empresa más grande sí necesitas ese nivel de especialización. Sobre todo, piensa que si tienes una comunidad de miles, cientos de miles de usuarios, tú a un community manager que lo tengas todo el tiempo, es que no te basta ni con un community manager, a no ser que sea Superman. Entonces necesitas un apoyo, necesitas que una persona sea el estratega por lo menos, ¿vale? Y otra persona que se encargue de las analíticas y los números. ¿Más preguntas? Es que si te desvelo el secreto ya... Te dejo si me preguntas la receta. A ver. No sé si soy capaz de plasmarlo en 140 caracteres. Pero digamos que los bloggers somos... Y yo me considero blogger, ¿vale? Con mis cosas buenas y mis cosas malas, como todos los frikis bloggers. Pero es como el que es muy SEO, el que es muy SEO, es un friki SEO, ¿no? Entonces a él no le puedes hablar, por ejemplo, de ¿qué escribes un post? ¿Para una persona o para Google? Te va a decir, no, para Google. Porque lo que importa es que Google te indexe. Y el blogger te va a decir, no. Ni mijita, como dicen en mi pueblo, ni mijita. El buen contenido es lo que mejor posiciona. O sea, el blogger, digamos que habla con otros bloggers identificándose en lo complicado que es la generación de contenido y el ser capaz no ya solo de darle a la gente lo que la gente necesita o busca en Internet, sino de que además se identifiquen con el tono en el que tú lo haces. Entonces, por supuesto, hay muchos bloggers que están encontrados, lógicamente, pero generalmente hay una especie de hermandad friki, ¿vale? Se aprende con el rodaje de blogging, ¿vale? Pero es como todo. O sea, si entre los principales bloggers, los que son de verdad muy buenos y están ahí en el Olimpo de los dioses, pues van a matar, lógicamente, ¿no? En teoría sí. En teoría el nuevo... A ver, Google tiene un algoritmo secreto. ¿Todo el mundo sabe lo que es un algoritmo? O sea, ellos, para posicionar una página web, cuando buscamos una página web en Internet que se posicione por lo menos en la primera página que nos aparecen las búsquedas,
Pues Google tiene una fórmula mágica secreta que cada 2 por 3 la cambia y nos vuelve a todos locos. Y se supone que cada vez más tiende a hacer que lo que prime sea el buen contenido y el contenido original. Yo puedo decir por mi experiencia que un muy buen contenido es verdad que se posiciona muy bien, pero hace falta el SEO. Y también soy conocedora de que hay muchas personas que se posicionan y no están haciendo contenido original, ¿vale? Entonces, pero claro, también se puede pagar. O sea, Google tiene sus triquiñuelas, ¿no? Por eso siempre estamos con que Google, el gran hermano, pues tiene sus formas de hacer que si yo te pago tú me vas a posicionar, escriba lo que escriba, ¿vale? Entonces, pero sí es cierto que un buen contenido, cuanto mejor es el contenido que uno no ya solo redacte, sino YouTube, fotos, lo que sea. Sí es cierto que ese contenido lo prima Google y es más fácil posicionarse con mejor contenido. ¿Tenías una pregunta? Vale. Me pareció. Vale. Pasamos. Vale. El perfil profesional del Social Media Manager. Entonces, cuando hablamos del Social Media Manager, hablamos de un estratega, ¿vale? El problema de ser Social Media Manager es que parece que es un Community Manager plus plus. Y no es exactamente eso, es un perfil diferente, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un Social Media Manager? Pues tiene que ser sobre todo un gran amante de las redes sociales, de los medios sociales. Cuando digo medios sociales, me refiero a todos los medios. Igual que si hablamos de los medios de comunicación de masas, hablamos de la televisión y la radio, etcétera, pues cuando hablo de medios sociales me refiero a los medios de interacción y conversación, que es el gran cambio que se ha producido. El Social Media Manager tiene que ser capaz de entender, no solo que le apasione, sino de entender y de interiorizar esos cambios y lo que suponen para los usuarios, para los que interactúan. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento. La diferencia está en que antes teníamos muchos medios tecnológicos para compartir información y ahora tenemos muchos medios tecnológicos para hacer un análisis crítico de la misma y compartirla entre todos. Es una especie de democratización. Tiene sus aspectos buenos, tiene sus aspectos negativos, lógicamente. Y el Social Media Manager tiene que ser no solo un gran estratega en marketing, en empresa, sino también en comunicación, en entender bien los medios sociales y cómo funcionan. Tiene que tener una capacidad de liderazgo 2.0. ¿El liderazgo 2.0 es alguien capaz de decirme qué es? ¿Te animas? A ver, el liderazgo 2.0 alguien más o menos puede decir, por aquí va, ¿no? A ver, mis galácticas que están allí las 4 sentadas, tuiteando, ¿os animáis? ¿No? Bueno, son 4 alumnas del máster de Social Media de la Cámara. Bueno, el liderazgo 2.0 es una nueva forma de entender cómo se gestiona un grupo humano. Y ahí ya entramos, pasamos de los medios sociales dentro del marketing para hablar dentro de la empresa. Hablamos de empresa 2.0. De nada sirve que una empresa tenga un perfil en Facebook, otro en Twitter, YouTube, Pinterest, lo que sea, si desde dentro no hay un cambio real hacia una actitud 2.0. Una actitud de entender el gran peso que tiene el capital humano y saber gestionarlo. Entramos ahí en el terreno de lo que es, por ejemplo, la capacidad de inteligencia colectiva, de gestionar la productividad, desde un punto de vista de compartir y de colaborar. ¿Esto se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o hay alguien que dice, yo no lo veo? Qué bien, os ha despertado el café. Capacidad de, inteligencia emocional. Inteligencia emocional es, ¿alguien sabe definirlo? La inteligencia emocional o más o menos por dónde va. Sí.
La inteligencia emocional es la capacidad de controlar tus emociones en una situación determinada, sin dejar que te influyan en cómo te relacionas con tu entorno. Perfecto. Es cierto. Y más allá, cuando hablamos dentro de una empresa, inteligencia emocional requiere tener capacidad para gestionar las emociones de los demás e influir en ellos, sin que se sientan, por ello, digamos que presionados o amenazados, ¿no? O sea, yo puedo influir en un trabajador que trabaje para mí diciéndole, hoy no salimos hasta las 10, si no ya sabes dónde está la puerta, que está la cosa muy mala. Y ya lo tengo motivado hasta las 10, seguro. Segurísimo. Pero esa no es la forma, ¿vale? La forma 2.0 es hacerle sentir que su puesto sí se puede, sí se puede. Lo primero es pagarle bien, porque si no le pagamos bien, ya puedes darle lo que quieras. Pero es hacerle sentir que forma parte de una cadena de trabajo. Y para eso necesitamos inteligencia emocional, conocer bien a las personas que trabajan para nosotros y saber darles el puesto adecuado a cada uno. Yo conozco empresas que tienen mucho talento, muy mal gestionado, pero muy mal. Es decir, no voy a hablar ya de lo típico de es que han puesto aquí al hijo del gerente o al primo. Más allá incluso. O sea, el liderazgo 2.0 inteligente es la persona que dice, yo soy buena en esto y en esto, pero necesito gente que sea buena en esto y en esto. Y me los voy a traer y voy a tener la seguridad en mí mismo de darles su sitio y confiar en su criterio. Y eso es inteligencia emocional. Entonces, el Social Media Manager, si está todo el rato, por así decirlo, porque tiene que interaccionar también, pero si su función primordial es la de hacer estrategia, deja en algunos momentos de ser cercano a las redes sociales y a los medios sociales. Y en ese sentido, la inteligencia emocional nos ayuda. Si yo tengo una reunión de departamento y tengo al community manager, tengo al analista web y cada uno me está dando un feedback, pues tengo que tener los oídos como antenas parabólicas para escuchar todo con una mente muy abierta, porque sé que ellos están de forma directa interaccionando y trabajando en ello. ¿Vale? Sí. Que desde mi punto de vista la inteligencia emocional aporta a las otras formas de inteligencia, creo que le llaman las 7 inteligencias, que implica. O sea, si tú estás activado en inteligencia emocional, que para mí es que el equilibrio entre tu mente y tu corazón, los dos suficientemente desarrollados, en beneficio de los demás. La inteligencia emocional es como una energía, como el sol, en beneficio de las personas para las que trabajas, ¿no? Entonces, cuando tú te activas en un trabajo en inteligencia emocional con respecto, si eres un director, con respecto a la gente que está en tu cargo, primero te implicas. Y con un solo gesto puedes transmitir más que con un telediario entero. ¿Por qué? Porque es como una empatía que se monta, que a veces no se puede definir con palabras, pero el otro la percibe y te lo ganas. Sí. ¿Por qué? Porque estás componiendo todo lo que tú sabes en beneficio de esa persona, se monta un feedback y el que esas personas, empleados, lo den, es la sinergia y lo que retroalimenta y hace grande a las empresas. Exacto. Además, has dicho dos palabras que son fundamentales. Una es empatía y la otra sinergia. Son fundamentales en todo esto del social media. Y es así, funciona así, ¿no? Realmente. Se trata de ser empáticos 100% y de establecer sinergias dentro de la empresa y hacia afuera de la empresa. Y efectivamente, ¿no? Podemos hacer muchísimo más con amabilidad, con inteligencia, con un trato y una actitud 2.0 que a lo mejor diciendo, bueno, pues a final de mes te voy a dar 500 euros más, por ejemplo. ¿Vale? Que también vienen bien, vamos. Bien, capacidad de comunicación. Lógicamente, el Social Media Manager tiene que tener capacidad de comunicación no solo para comunicar hacia afuera, hacia los usuarios o clientes, sino de transmitir las estrategias y su visión, su mensaje y filosofía sobre la empresa o marca a los que están trabajando con él. Gestión y organización de equipos de trabajo, pues está dentro un poco de lo que es liderazgo, inteligencia emocional. Obviamente, si tiene un equipo de trabajo, pues tiene que trabajar con él, tiene que saber trabajar con él. La próxima vez poso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, voy a ir un pelín más rápido, porque si no me enrollo. Resolución de conflictos.
No hay empresa en la que no haya conflictos entre los empleados. Eso es, todos sabemos que uno puede poner a trabajar a 3 personas y otras 3 aquí, y cuando llega la hora del café, uno de aquí se va con 2 de aquí, el otro se va para allá y el otro sale solo. Quiere decir que los seres humanos somos así. Sabemos con quién tenemos más química. La actitud 2.0 tiene que ser un poquito más abierta que eso. Tiene que fomentar un poquito más la interacción. Tiene que conseguir que, por ejemplo, un conflicto que suele haber mucho cuando tenemos una pyme un poquito más grande, es que los comerciales de toda la vida, se llevan más con los community managers, los miran con recelo, pensando, este tío me va a quitar el trabajo a mí. Y no es cierto. Ahí es donde hablamos de sinergia. O sea, yo voy a preparar el terreno para que luego tú tengas más fácil hacer tu labor de comercial. Y cada uno, trabajando los dos en una misma estrategia de marketing, cada uno tiene su rol, su papel. Y lo que hay que hacer es comunicarse. La creatividad y la iniciativa son fundamentales. En realidad, cuando hablamos de medios sociales, estamos hablando de publicidad. Publicidad a través de contenidos y demás, pero lo que estamos haciendo es publicitarnos. Queremos que nos vean. Y para que nos vean hace falta publicitarse. Y ahí es fundamental la creatividad. El Social Media Manager tiene que tener una gran capacidad de creatividad y de ideas, de innovación. De ser esa persona que siempre se pregunta ¿y si? Esto está muy bien, pero ¿y si? Que a lo mejor luego el easy no lleva a nada interesante, pero hay que planteárselo. Y sobre todo, compartirlo con el equipo. Knowledge Worker. ¿Alguien sabe lo que es un Knowledge Worker? ¿Quién lo ha dicho? Ah. Trabajador experimentado. ¿Y puedes decir algo más del Knowledge Worker? Espera. ¿Por qué puedes decir mucho más? No, que digo que la verdad es que no puedo decir mucho más. Ah, vale, te he entendido lo contrario. Yo entiendo que un knowledge worker es una persona que en un área determinada sí que tiene muchos conocimientos y es capaz de transmitirlo. O sea, tú lo ves como a un experto, Sí. ¿no? Sí. Bien, va por ahí, ¿eh? O sea, un knowledge worker es un trabajador altamente especializado, pero que además tiene la capacidad de transmitir lo que conoce a los demás y compartir la información sin sentirse amenazado porque se le vayan a robar las ideas. O sea, es lo que tradicionalmente en una empresa siempre hay un tipo que es un currito, que a lo mejor es un administrativo o lo que sea, pero el tío es que vale para todo y a todo el mundo ayuda. Siempre es el pringao, lógicamente, porque mi madre siempre me decía que saber de todo está muy bien, pero que es una putada, porque lógicamente te pillan para todo. Entonces, digamos que el knowledge worker va un poquito por ahí, ¿vale? Es ese trabajador que puede aportar su granito de arena en muchos eslabones de la cadena, que es el flujo de trabajo, y no le importa compartirlo. Y ese es el Social Media Manager, tiene que ser así. Tiene que ser una persona que si tiene que ayudar un poquito al analista web, tiene que hacerlo. No puede pensar, no, yo es que soy Social Media Manager, tú te las apañas. No puede ser, ¿vale? ¿Se entiende lo del Knowledge Worker? Yo creo que con la definición de pringao se ha entendido. Trabajar con ideas. ¿Por qué digo trabajar con ideas? Porque el Community Manager con lo que trabaja es con acciones, trabaja con conversaciones. Su campo de trabajo es la conversación. Mucho más allá de comunicar, es conversar, es establecer una conversación. Un comunicador es una persona, como yo estoy haciendo aquí ahora mismo, que me subo aquí y me pongo a hablar, y vosotros me escucháis. Un conversador es el que hace un diálogo, y el Community Manager tiene que hacer el diálogo, es un conversador. Pero el Social Media Manager tiene que ir mucho más allá y tiene que trabajar con ideas que se plasman en tácticas, en planes y en estrategias, que pone en marcha el Community Manager. Es un estratega, lógicamente, ya lo hemos dicho, y es un Early Adopter en continua formación. ¿Alguien sabe lo que es un Early Adopter? ¿También lo sabes? Anímate. ¿Alguien se anima? A ver qué es un Early Adopter. Una persona que aprende rápido. Más. Una persona que aprende rápido y que es capaz de adaptarse él a lo que está aprendiendo e incorporarlo. ¿Cómo? Flexible.
Un early adopter es una persona que siempre pilla la beta de algo que sale nuevo. Le sale algo nuevo y yo tengo la beta, tengo que tenerla. Es el friki de la pandilla. Es el tipo que se tiró no sé cuántas horas cuando salió el iPhone 5 esperando en la calle. Eso es un early adopter, entre otras muchas cosas es un early adopter, ¿vale? Entonces, no es que sea exactamente un friki, va por ahí, pero es esa persona que tiene necesidad de saber y de conocer, ¿vale? Eso es algo que a muchos les cuesta entender, ¿vale? O sea, esa necesidad que tienen algunos de que sale el iPhone 5, abren la tienda a las 12 de la noche y aunque uno se tenga que levantar a las 6 de la mañana, está allí el tío, ¿no? Y a lo mejor está hasta las 2 de la mañana esperando una cola y cuando llega ya se han acabado. ¿Qué ha pasado? Lógicamente. Entonces, pero el early adopter tiene esa mentalidad de es que yo tengo que ser el primero porque quiero estar siempre en la vanguardia. Quiero tener siempre acceso el primero porque necesito saberlo, necesito conocer. Es un deseo que va mucho más allá de simplemente tener un aparatito en este caso. A lo mejor el ejemplo del iPhone 5 no es el mejor. ¿Qué competencias tiene? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es, Isma? ¿Y 25? Vale. Hace el plan de marketing, gestiona las crisis de reputación online. Es fundamental que cuando hay un problema de reputación online, que siempre va a haber uno, pues exista ya un plan para actuar ante él y tiene que estar presente el social media manager, el gerente de la empresa y si hay un DIRCOM, un director de comunicaciones o un director de marketing. Elabora el manual de guía para los empleados. Los empleados tienen que estar en las redes sociales de la empresa, pero tienen que saber cómo estar. Entonces tiene que haber un código, un código ético, un manual de comportamiento que elabora el social media con el DIRCOM. Y el código de conducta para los usuarios. Es decir, si tú estás en mi Facebook, pues no puedes usar determinadas palabras que sean sueces o vulgares, no puedes criticar, no puedes bla, bla, bla. ¿Vale? No se trata de censurar, se trata de establecer unas mínimas normas como en cualquier foro hace 15 o 20 años. Elabora el plan de comunicación 2.0, junto con el DIRCOM si existe. Establece los objetivos. Y aquí hablamos de objetivos y de hitos. El objetivo es el final, la meta a la que quieres llegar. Y para eso se establecen una serie de hitos que debemos ir cumpliendo a través de determinadas tácticas, siguiendo una estrategia general que es la visión y la filosofía de la marca y la empresa. Diseña las estrategias, hace management 2.0, que es como liderazgo, y tiene una visión de 360 grados. Es fundamental, hablamos tanto del marketing mix, de que todo en marketing todo es marketing. Habrá canales por aquí, otros por allí, unos son offline, otros son online, unos más interactivos que otros, pero hay que tener una visión de 360 grados. ¿Más o menos ha quedado clara la diferencia con el community? ¿Sí? Vale. Visión, yo lo resumo en visión frente a acción. No tiene una visión y es una visión empresarial, una visión de negocio, una visión de marketing, una visión de comunicación. Es interdisciplinar y el community es el que actúa, es el que lo pone en marcha. Este es el índice de mi libro, que yo he venido aquí a hablar de mi libro, y como faltan 5 minutos, no me quiero pasar de tiempo, creí que habían pasado mucho menos tiempo, ¿eh? Voy con retraso. Ah, vale, que hemos empezado nosotros. Bueno, pues esto y mucho más lo encontraréis en mi libro, 19,90. Regalo perfecto para las Navidades. Y quedo a vuestra disposición en este momento para que me hagáis preguntas, para que así podamos interaccionar un poquito. Bajo tu punto de vista, para una pequeña empresa que quiere proyectarse a un nivel provincial, por ejemplo, pongamos por caso, ¿cuáles son los elementos desde el punto de vista del community manager que hay que manejar? Porque está LinkedIn, Facebook, Twitter, Twenty, pero si eres pequeño no puedes gestionarlo todo. Bajo tu punto de vista, ¿qué sería lo más interesante de tener? Es decir, tienes que tener blog, por ejemplo, esto, y
teniendo una persona que puede dedicar un tiempo a eso y más o menos mantenerlo. A ver, esa pregunta es un poquito complicada, te digo por qué. Porque depende del negocio, ahí estarán tus clientes. Entonces, si tus clientes, por ejemplo, son jóvenes, pues estarán en 20. Pero pasando de 17, 18 años ya casi todos se van a Facebook. Es cierto que lo que más convierte los leads, el tráfico, lo que más deriva tráfico en ventas, lo que más convierte es el blog. Pero el blog para muchas empresas no sirve. Generalmente, para empresas en general se puede decir que el Facebook funciona bien, Twitter, depende. Es que si tus usuarios no están en Twitter, entonces lo primero que tienes que hacer es hacer una investigación y ver quién está hablando en redes sociales del nicho de mercado en el que está la empresa. Si, por ejemplo, es una zapatería, pues habrá que ver dónde se mueven los que tienen una zapatería. O sea, la gente que busca zapatos, ¿qué va a ver? Pues a lo mejor van a ver Pinterest. ¿Por qué? Porque Pinterest es un escaparate, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tienes un restaurante, pues te vendrá muy bien un blog y un Foursquare y Yelp, porque necesitas que la gente venga a tu local, te geolocalice y que sepa que hay ofertas, que tú les des promociones, etc. Es que depende del negocio que tú tengas, pues así será la estrategia que tengas que hacer. Pero no hay una regla, no hay una fórmula mágica. ¿Y hay algún sitio donde se pueda ver eso para tener una cierta idea de más o menos, pues mira, si este es el tipo de negocio es esto, como tú estás comentando ahora? Yo te diría que mirases en la competencia. Ajá. O sea, si miras a tu competencia, fíjate ellos qué están haciendo. Lógicamente, a la competencia que lo esté haciendo bien, ¿vale? Si tienes un restaurante, por ejemplo, pues un restaurante que lo esté haciendo bien, que a lo mejor no está ni en tu ciudad, a lo mejor está en Madrid, pero es que lo están haciendo muy bien, pues yo voy a mirar qué están haciendo ellos. ¿Qué tienen ellos? Facebook no sé qué y les funciona YouTube porque ponen recetas. Pues eso. ¿Vale? Cuando uno se mete en las redes sociales, generalmente, más o menos ya tiene la intuición, pero requiere tiempo. Eso sí, esto requiere una cantidad de tiempo ingente. O sea, hay que estar ahí con los ojos pegados. Yo voy a inventar, mi hermano inventó el moreno albañil y yo voy a inventar el moreno ultravioleta MAC de mi ordenador, porque no me dan un calzón. Entonces, el tiempo es fundamental. Y otra preguntita, en relación con el blog, ¿qué cantidad de abastecimiento de artículos hay que aportarle al blog para que sea interesante, que tenga una cierta seguridad de gente, que esté posicionado? A ver... Te pongo por caso, una vez al mes, una vez a la semana, todos los días. Seguimos hablando de blogs, ¿no? Blog, ahora mismo blog. Bien. A ver, eso es el tema cantidad-calidad. La calidad siempre por delante. Siempre. O sea, la calidad tiene que ser lo primero, lo primordial. Cuando empiezas, mínimo 2, 3 posts a la semana. Yo empezaría con 2, para no cansar, para no ser cansino empezando. ¿Que la gente va respondiendo? A lo mejor te animas con 3, pero despacito. O sea, ya más de 3, por ejemplo, te puedes convertir en una revista y pierdes un poco... Pero también es que tienes que ir viendo cómo va respondiendo la gente. Lo normal es empezar 2 días a la semana. Hay gente que lo hace lunes o martes y jueves. El viernes, olvídate, el viernes ya está todo el mundo con pensamiento de fin de semana. Hay gente que publica los miércoles. Hay veces que publicas un miércoles y lo petas y otros que no se enteran ni Dios. Entonces, todo es siempre un poco ver cómo va evolucionando tu audiencia, la gente que está trabajando lo mismo. ¿Sí? A ver, los seres humanos somos humanos, pero somos muy diferentes según qué culturas. Lo que funciona muy bien en Estados Unidos, a lo mejor aquí no. ¿Vale? Entonces tienes que conocer muy bien a la audiencia. Todo esto se basa en que tú tengas un perfecto diagrama, un esqueleto, una radiografía de tu audiencia. Y tu audiencia puede ser muy diferente en Estados Unidos que en Europa. Puede ser muy diferente en Italia que en Islandia. Entonces, el problema que tienen muchas empresas que se internacionalizan es si con Twitter, por ejemplo, tuitean con una sola cuenta en varios idiomas, o si le ponen rayita abajo es, rayita abajo en, FR, el idioma. Yo soy partidaria de que cuando hay un volumen determinado es mejor segmentar, siempre. Es mucho más trabajo segmentar,
pero cuando merece la pena hay que hacerlo. Porque hay que entender, o sea, tú no le puedes hablar igual a un español que le hablas a un neoyorquino o a un inglés. Entonces, el tono es diferente y pillar ese tono es fundamental. Sí, claro, además a nivel tecnológico hay mucha diferencia también. Por ejemplo, Pinterest está funcionando brutal en Estados Unidos y en Reino Unido, y en España casi nadie usa Pinterest. Por ejemplo. Yo tengo un ejemplo de WhatsApp. WhatsApp en Francia no tiene nada de tirón. Claro. Por eso es importante saber qué están utilizando, ¿no? Como él preguntaba, ¿qué es lo mejor para una empresa? Saber dónde está tu audiencia y explotarla por ahí. Si tu audiencia en vez de Pinterest prefiere Instagram, pues será Instagram. Entonces, por ejemplo, los códigos QR ahora aquí están muy de moda, pero es que ya han pasado de moda en el resto de Europa hace tiempo. Ya se están usando para otras cosas. Entonces hay que conocer a la audiencia y segmentarla y hacer geomarketing también, no solo geolocalización. ¿Alguna pregunta más? El micro. Las pymes que son pequeñas, que el producto que venden no se puede adaptar mucho a las redes sociales porque no van a tener muchos cambios, no van a tener contenido en el que van a cambiar, pero es recomendable a nivel de estrategia de social media incluirlos también para potenciar la marca. ¿Cómo sería esa estrategia para introducir esas empresas? Es que depende de la empresa. Ponme un ejemplo de empresa, una actividad. Empresas que vendan, por ejemplo, herramientas. Uy, de herramientas te montas un blog de cómo hacer bricolaje y lo petas. A ver, imagina, es que es... O sea, yo tenía una persona que decía, es que yo vendo tornillos y clavos y estas cosas, ¿no? Una ferretería. Un blog de bricolaje. Un blog que sea prácticamente un videoblog en el que tú haces tutoriales de cómo hacer cosas. Y el tío, no es de aquí, es del norte, es vasco. Parece un chiste, pero es vasco. Y el tío, pues al final, una empresa de allí, no me acuerdo cómo se llama el sitio, está por Bilbao, por ahí, acabó pagándole para que usara sus productos en los vídeos. Lógicamente. O sea, que fíjate que hasta monetizó el blog, que no era su idea. O sea, su idea con el blog era traer a la gente a su tienda. Pues al final acabó hasta monetizando el blog. Siempre hay una salida. Lo importante no es lo que tú vendes. El problema es que seguimos pensando en vender. Lo que tenemos que pensar no es lo que nosotros ofrecemos, sino en lo que necesitan los usuarios. Por eso hay que tener una radiografía de ellos. Yo no tengo que... siempre digo lo mismo, es como ligar. Tú imagínate que yo te veo a ti en una discoteca y yo, mira qué chico más mono, la pedazo de moto que tiene. Me voy para ti y te digo, ¿has visto qué ojos más bonitos tengo? Eso es lo que hacemos en marketing. No es eso. En social media yo me acerco a ti y te digo, oye, qué moto más guapa tienes, ¿no? Entonces ya establezco. Pero yo he ido a ti con algo que te gusta a ti y te voy a hablar de lo que a ti te gusta. Luego a lo mejor te vendo mi libro. ¿Vale? A ver. Exacto, por supuesto. Por eso digo que la creatividad tiene mucho que ver. Pero lo que hay que hacer es conocer muy bien a la audiencia, saber lo que la audiencia quiere. Que el que va a buscar clavos en Internet no es uno que simplemente va a poner un clavo un día y ya está. El que lo busca en Internet tiene más interés. Si tiene más interés, pues le interesará el bricolaje y nuevas cosas que hacer. ¿Vale? Como dices también, dónde está la gente, dónde tienes que ir, cómo está la gente en Facebook. Sí, por eso digo que Facebook es como, ahí tienes que estar sí o sí. ¿Vale? En Facebook tienes que estar. ¿Qué pones en Facebook? Lo usas para viralizar los contenidos de tu blog, para viralizar otros contenidos que sean interesantes de blogueros conocidos, para dar consejos, para hablar de descuentos, porque los descuentos también son cosas que les interesan a los usuarios, ¿vale? Y sobre todo lo usas para crear comunidad y engagement. O sea, lo usas para preguntarle, si es una pyme muy pequeñita, un negocio local, terminas conociendo a la gente y le preguntas, oye, ¿cómo te salió el armario? Creas vínculos, exacto. ¿Vale? Le preguntas a la gente ya directamente
¿Y montaste la perrera bien o te salió de tipo Ikea? Te sobraban tornillos, ¿vale? Entonces, se trata de gestionar una comunidad, es establecer vínculos emocionales. Los contenidos, o sea, tenemos que atrapar, captar y fidelizar a través de contenidos que sean interesantes y a través de las emociones. ¿Alguna pregunta más? Por supuesto, la confianza y la transparencia fuera de lugar. Totalmente. Cuando tú decías de no obsesionarnos con la palabra venta, productividad, que al final es lo que queremos, ¿no? Sino poner el foco en preliminares, como es ganarte la confianza de esa persona y el interés. Y eso le va a llevar luego Exacto. a interactuar contigo comercialmente, ¿no? Totalmente. De hecho, es el ejemplo que siempre digo. ¿Por qué la mayoría de la gente que yo conozco, cuando se va a gastar más de 400 o 500 euros, va al Corte Inglés? Porque saben que el servicio postventa es buenísimo. Y si quiero devolver el aparato es que ni te preguntan. Es que lo cogen y te lo descambian. Esa confianza te la pone, pero brindada en bandeja de oro, los medios sociales. Porque te abren la puerta a la empresa, le dan poder al usuario sobre la empresa, sobre los productos. La conversación lo que hace es dirigir un poco, yo siempre digo el community manager es el portavoz de la empresa con los usuarios y el portavoz de los usuarios hacia la empresa. Y es fundamental ese feedback, tanto lo bueno como lo malo. Lo malo es fundamental para que nuestros productos generen confianza y generen lo que nos interesa al fin y al cabo, que son ventas. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta un poco rara. ¿Una buena estrategia puede hacer magia? O sea, imaginemos un producto que es un producto artesano o algo así, que se fabrica muy poco y no puedes ponerle un precio elevado. Si el hombre, bueno, es un mal artesano, pero es un mago con estas cosas... Se convierte en un vendedor de humo. Eso. A ver, una estrategia no hace milagros, el marketing no hace milagros, porque tú a lo mejor vendes la primera tanda, pero si el producto es malo, al final es muchísimo peor, porque tú has creado unos canales para vender una cosa como que es buena, es mala y te va a llover de tortas la que ni te imaginas. Entonces, una buena estrategia ayuda siempre a un buen producto. ¿Que uno no tiene un muy buen producto? Pues a lo mejor su producto no es tan bueno, pero tiene otras ventajas. Es más barato, es más asequible, lo que sea. Entonces, lo que uno tiene que pensar siempre es analizar del producto que tiene, qué es lo que le diferencia y cuál es su valor diferencial con respecto a la competencia. Una buena estrategia puede hacer magia, a lo mejor. Eso es como el que tiene un local, pasan 30 personas por ese local, 30 negocios y nunca tiene éxito. Y ponen al lado otro y lo peta. Y es el mismo, a lo mejor es un bar. El factor suerte también está ahí, pero la estrategia es fundamental. Eso sí, no hay una fórmula mágica, pero sí que hay casos, no sé, hay un señor que se puso a tuitear cebollas y se ha hartado de vender cebollas por Twitter. ¿De verdad? En serio, no es broma, ¿eh? Lo podéis buscar. El tío, ¿qué? ¿Ha dicho alguien algo? Exactamente, o sea, a mí me dicen, oye, que vamos a vender cebollas por Twitter. Exacto, es un poquito raro, ¿no? Pero, oye, el tío se ha hinchado a vender cebollas. Se está hinchando a vender cebollas. La gente va a la tienda y pide las cebollas de este señor. O sea que, quiere decir que creatividad fundamental, eso sí. Yo no sé si las cebollas de este señor son mejores o peores, eso ya no lo sé. Pero la creatividad es fundamental. Y saber cuáles son las ventajas de nuestro producto sin mentir. Mentir es lo último que se debe hacer. Siempre hay que ser transparentes, ¿no? Decir la verdad. O sea, si yo digo que mi producto no es el mejor, yo no estoy a lo mejor haciendo innovación como hace Sony, pero resulta que mi televisor es fiable y te cuesta 3 veces menos. Y te va a durar lo mismo. No vas a ver en HD la televisión, pero te va a durar lo mismo o más. Y la ventaja es que vale mucho más barato. Si por ejemplo es un producto así nuevo que no tiene, si es un producto nuevo pues no hay clientes o cliente tipo, es un producto así que tampoco se le puede poner mucho precio, con una buena estrategia se pueden sacar clientes de donde en principio no hay. No es que se saquen clientes de donde no hay.
En primer lugar, uno tiene que hacer, cuando va a hacer el lanzamiento de algo, se supone que ha hecho una prospección de mercado, se supone, y ha pensado, a lo mejor hay sitio para esto, ¿cómo lo exploto? O sea, a partir de un modelo de negocio determinado, en el que tú analizas el mercado y dices, este producto puede tener su mercado, pues ahí es donde yo voy a ir. Quiero decir, o uno es Steve Jobs, que es genial, y dice, yo invento el iPod y luego ya la gente vendrá a comprarlo, ¿no? O uno primero piensa qué necesita la gente y luego hago el producto, ¿vale? Entonces, lo interesante, y yo creo que por ahí va tu pregunta, es saber cómo localizo yo a la gente a la que le puede interesar mi producto, ¿no? Por muy innovador que sea, algo tendrá que ver con otras cosas, ¿no? Digo yo, porque si no me lo cuentas ahora mismo. ¿Vale? O sea, quiero decir, si uno ha inventado la rueda cuadrada, pues su referente sería la rueda redonda, ¿no? Entonces, se trata un poco de saber más o menos, y volvemos a lo mismo, cómo es nuestro posible comprador, cómo es su radiografía. Que luego, a lo mejor, yo siempre hablo, cuando hablo de audiencia y de clientes, siempre hablo de un embudo. Uno tiene un embudo en el que arriba cabe un montón de gente, pero luego va a haber un filtrado. Y a lo mejor, en la parte de arriba, están incluso las personas a las que más les interesan nuestros contenidos. Y los que nos están comprando, pues nos ven menos, pero nos están comprando. Entonces, tiene que haber un filtrado en el que tú partes de un sector más grande, vas segmentando, se va achicando hasta que llegas al embudo, que son tus clientes. ¿Te he respondido más o menos? Pues muchísimas gracias a todos.